Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Rebeca y yo les voy a hablar sobre las relaciones laborales. Pero, ¿qué son las relaciones laborales? Bueno, las relaciones laborales o las relaciones de trabajo es un nexo jurídico que existe entre empleadores y trabajadores. Este nexo se crea cuando una persona proporciona su trabajo o presta algún servicio bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. Esto se traduce a la relación que existe entre el asalariado y el patrón. Es mediante esta relación, independientemente de la manera en que se haya definido, que se crean los derechos y las obligaciones recíprocas entre el empleado y el patrón. La relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio del cual pueden servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito de derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los patrones, así como también sus obligaciones con sus trabajadores. Cuando se establece una relación de cualquier naturaleza, siempre habrá sujetos que tendrán una participación activa o pasiva. En el caso de una relación laboral, esta se establece entre el que posee los medios de producción, es decir, el patrón, este tendrá la participación activa, y el que aporta su fortaleza de trabajo, que es precisamente el trabajador, que tendrá la participación pasiva en la relación. Y a continuación analizaremos los sujetos que intervienen en la relación individual del trabajo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 20, la relación de trabajo puede nacer de un contrato, esto es, de acuerdo de voluntades libremente alcanzado, o puede ser tener otro origen, como la realización de una labor de carácter espontánea. La prestación del trabajo debe ser personal y subordinada a una persona. Para que exista una relación laboral debe cumplir con los siguientes requisitos. Número uno, que sea personal. El trabajo debe de ser desempeñado precisamente por el trabajador contratado para ello y no puede ser prestado por una persona distinta. O sea, la persona a la que contrataron tiene que realizar el trabajo asignado. El otro punto es que sea subordinado. Esto quiere decir que el trabajador tendrá una dependencia técnica del patrón relacionada con el deber de respeto y de obediencia. Es pertinente señalar que esa dependencia solo existirá respecto al trabajo contratado, es decir, para lo que fue contratado el trabajador. Y el último punto es que sea remunerado. Esto quiere decir que a la prestación de un trabajo personal y subordinado al patrón habrá una compensación económica traducida a monetaria para el trabajador que esté prestando su servicio. Para que exista una relación laboral debe existir un contrato. Se entiende por contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, o puede ser también un servicio, mediante el pago de un salario. De esta definición se entiende lo siguiente. Número uno, que no importará el nombre que las partes le den al contrato que celebren, ya que este será un contrato de trabajo que produce por una parte la obligación de prestar un servicio personal subordinado y número dos, la otra parte tiene la obligación. En el artículo 1794 del Código Civil del Distrito Federal señala cuáles son los requisitos indispensables que deben contener todos los contratos para que nazcan a la vida jurídica. De lo contrario, ni siquiera nacerán. Estos son los siguientes requisitos. El requisito número uno es el consentimiento y el número dos es el objeto posible. Les explicaré cuáles son. De pagar un salario. Para que un contrato sea legal, necesita contar con los siguientes requisitos. Número uno, consentimiento. Se entiende como tal el acuerdo de dos o más personas en donde se manifiesta su voluntad real sobre una situación jurídica que tiene por objeto producir consecuencias de derecho y su forma puede ser expresa o tácita. El objeto posible se entiende como obligaciones de resultado o bien como medio de actividad en donde el interés principal es el resultado de dicha actividad o servicio realizado. Esto quiere decir que para lo que fue contratado se
En el contrato de trabajo, el objeto posible se expresa en dos direcciones fundamentales. La primera, en la obligación de prestar el trabajo en forma personal y subordinada por parte del trabajador, y la de pagar el salario a cargo del patrón. Este será el objeto directo. La segunda, el objeto indirecto. Lo constituirán el servicio específico a prestar y el importe del salario que se le pagará al trabajador que está prestando ese servicio o ese trabajo. El trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea el mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Los elementos de validez son los requisitos que no impiden el nacimiento del acto jurídico, pero que, en caso de falta de alguno de ellos, dicho acto estará afectado de nulidad. En el contrato individual del trabajo, los elementos de validez son los siguientes. Un contrato debe contar con los siguientes elementos de validez. Capacidad de las dos partes. La capacidad la podemos entender como la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Esto quiere decir que una persona tiene que ser capaz de realizar la actividad a la cual se le está contratando. La capacidad de goce es la que se adquiere desde la concepción, o sea, desde que naces, ya que desde ese momento entras bajo la protección de la ley. La capacidad de ejercicio es la que se adquiere con la mayoría de edad y consiste en la aptitud que tiene una persona para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. El otro punto es la ausencia de vicios del consentimiento. Es la ausencia de una voluntad sana con el objetivo de falsear, adulterar, anular dicha voluntad y alcanzar propósitos deseados, lo cual compromete su eficacia. El último es la licitud en el objeto. Son las intenciones internas del sujeto para obtener los resultados deseados. Es el fin al cual se quiere llegar con ese empleo. Y el siguiente es la forma. Se entiende por forma que las condiciones de trabajo deben de hacerse constar por escrito, o sea, en el contrato el cual se va a firmar por las dos partes y cuando no existan contratos colectivos aplicables. Ahora bien, relacionando los elementos de existencia y de validez al contrato individual del trabajo, diremos que, en primer lugar, se trata de un acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador con el fin de producir derechos y obligaciones, tutelando de manera clara y específica los derechos de los trabajadores, así también como de su familia. La presunción de existencia del contrato. En el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo se establece que se presume la existencia del contrato y de la relación del trabajo entre el que presta un trabajo personal y entre el que lo recibe, o sea, entre el trabajador y el patrón. Los elementos que debe de requerir un contrato es: número 1, debe contar con nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. Número 2, si la relación de trabajo es para obra o para tiempo determinado o tiempo indeterminado, esto se debe especificar en el contrato. Número 3, el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. En el cuarto, el lugar o los lugares donde debe presentarse el trabajo. Normalmente es el lugar en donde está establecida la empresa. Número 5, la duración de la jornada, es decir, cuántas horas trabajará al día. La forma y el monto del salario, o sea, en qué manera se le pagará, si será económicamente y cuánto. El día y el lugar de pago del salario, ya sea por dónde le pagarán. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos